Sean todos bienvenidos a la IE, Inteligencia Espiritual. Nos encontramos aquí en un episodio más. Nuevamente nos acompaña el pastor David Edgecombe. ¿Cómo está, pastor? ¿Qué es de su vida? Hola, Johnny. Esta semana un poco más tranquilo. La semana pasada, estamos viendo un podcast que Sí, está por salir, está por pero salir. está hecho. La semana pasada bastante preocupado, esta semana más tranquilo. Mi hija por fin salió del hospital, salió de la clínica, Bueno, ahora está en recuperación, eso que quiere decir que está fuera de peligro. Todavía está delicada, está con tratamiento de pastillas, etcétera, pero gracias a Dios parece que fuera de peligro, está recuperándose. Entonces eso a uno lo permite estar más tranquilo, respirar más profundo. qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo. Sé que hay algunos oyentes que han estado orando por ella. Muchísimas gracias a cada persona que estuvo orando por Rebeca. Eh, no se imaginan lo importante que son las oraciones para nosotros en estas circunstancias. Muchas gracias. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a meternos en un tema que lo conversamos antes de estar grabando esto, ahí abajo con unos buenos bolones, como siempre. Sabe que me pregunta que si de los bolones es verdad o es mentira. Es verdad, Es verdad, es verdad, es verdad. yo ya sé que cada viernes hay bolón, Hay un boloncito. entonces hay que venir sin desayunar. Así es. Y conversábamos de unas estadísticas que estuvimos ahí revisando. Hay un seminario teológico llamado Gordon Conwell que se dedica a buscar información y periódicamente hace informes sobre todas las religiones, pero en particular sobre el cristianismo. Y en el informe del año 2022 había una información ahí de ciertas tendencias en cuanto al cristianismo, que fue lo que estábamos discutiendo y que nos llevó a plantearnos el tema que vamos a conversar hoy. Estas tendencias tienen que ver con el crecimiento del cristianismo a nivel mundial, pastor. Veíamos algunas cositas que se nombraban ahí, por ejemplo, que el crecimiento del cristianismo a nivel mundial va al ritmo, o sea, hay crecimiento, pero va al ritmo de la población mundial. Otra de las estadísticas decía que el cristianismo está creciendo, pero no tan rápido como otras religiones. Hinduismo, el sijismo, que vimos que era una religión también de la India, y el Islam. Entonces, comenzamos a hablar de misiones. Sí. Usted habla de crecimiento del cristianismo, indudablemente tiene que crecer, ¿no? Porque el evangelio, lo natural del evangelio es que cuando se predica hay personas que se convierten y eso quiere decir que el cristianismo crece. En número. En números, sí. Y son números, son estadísticas. Para mí eso es bastante relativo, Johnny, porque como hemos venido diciendo tanto, ¿no? Se habla de que el cristianismo crece, hablamos de que hay continentes donde el cristianismo no crece y otros donde crece mucho. Así es. Por ejemplo, Brasil es uno de los países que yo sé que donde más crece el cristianismo. Pero cuando hablamos de cristianismo, esas estadísticas abarcan varias religiones Claro. con nombres cristianos. Entonces, cualquier persona de cualquier religión que profesa a Cristo, no necesariamente que sigue, ni que confía, ni que cree en Cristo, sino que habla de Cristo, es considerado un cristiano. Por eso le digo, es muy relativo. Yo le decía que en Brasil ha crecido mucho el número de, entre comillas, evangélicos. Pero en toda esa masa, mi temor, mi duda es, ¿cuántos realmente son verdaderos cristianos? Correcto. ¿No? Y no solamente seguidores de una religión, donde en las iglesias hoy hay mucha diversión, mucho, y atraen mucha gente, levantan la mano y ya se consideran cristianos. Yo estoy muy distante de creer que eso es un cristiano. Sí. Un cristiano es el que cree y el que sigue, el que obedece. Bueno, entonces, ¿cómo medir cómo crece el cristianismo? Creo yo que es muy difícil. No creo que, aunque eso es desalentador, yo creo que es más desalentador todavía,
Porque una cosa es ser un cristiano, por decirlo de alguna forma, denominacional, otra cosa es ser un real o un verdadero cristiano, Correcto. ¿no? Entonces hay que guardar las diferencias y distancias. Así es. Escuchaba una vez de un misionero, justamente que uno de los lugares que decimos que hay un estancamiento del cristianismo, en el sentido de que no crece en Europa, aunque actualmente yo sé que en España, por ejemplo, hay un avivamiento de ciertas iglesias que están predicando, tienen buena doctrina, pero en ese tiempo, hace unos 6 años atrás, escuchaba un misionero español, colombiano español llamado Jesús Londoño, y él dijo una frase que a mí me dejó bastante pensante, meditabundo. Y él decía que la iglesia en Latinoamérica había crecido o sea, superficialmente, O sea, en gente, en número. en número. Claro, él se refería a eso, ¿no? Que la iglesia había crecido, que si uno pudiera medir la iglesia en centímetros, en metros, sería una extensión Grande. inmensa, pero que de profundidad dice tenía Ajá. 1 centímetro. Muy buena la la, analogía que él hace. sí, muy buena la ilustración. Y es verdad, ¿no? En cantidad de gente, pero yo, cuando usted me decía esto, se me vino la idea de traer aquí una bebida gaseosa, por no decir marca, Claro. y hacer el ejercicio de poner un vaso y servir la bebida. Ujú. Entonces, ¿eso qué va a traer como resultado? Que ya se pasó, Sí, que se va a llenar el vaso, pero ¿qué va a haber en la gran mayoría del vaso? espuma. Y muy abajo, tal Líquido. vez algo de líquido. Esa es una ilustración también para la iglesia de hoy. Abajo un poco con, con material, La con sustancia. condumio, con sustancia, pero lo que abunda o lo que sobreabunda es la espuma. Tristemente, esa es la iglesia de hoy. Y usted nombraba el continente europeo, nombraba España. Vemos las noticias todos los días, cómo toda Europa se está llenando de los amigos musulmanes, Ujú. ¿no? Y poco a poco ellos están ejerciendo cargos públicos, alcaldías, etcétera. Vemos cómo la izquierda crece, simpatizantes de toda esta nueva Ideología. ola de ideología, de libre ideología. Entonces, ¿cómo se está tomando toda Europa, que una vez fue cristiana? Hoy en día, tristemente, lo he escuchado varias veces por personas que vienen de Europa. Hay que reconocer que muchas iglesias cristianas en Europa hoy en día son museos, Sí. y que a los jóvenes en Europa no les interesa mucho el cristianismo, y más bien muchos de ellos se han radicalizado y se están convirtiendo al Islam porque ven que hay algo más serio después de tanto problema con la iglesia cristiana, Ok. ¿no? Aunque tenemos amigos en España. Tengo un gran amigo y predicador, hermano Samuel Pérez Millos, Ujú. y sé que su iglesia es muy activa, es una iglesia fuerte, es una iglesia en la ciudad de Vigo que está evangelizando. Tengo otro amigo en Barcelona, que es, vaya, se me fue el nombre ya mismo, Eliseo Casal, también con una iglesia. Hay varias iglesias, sí, eh, pero que el cristianismo sea parte del pensamiento de los españoles está muy por debajo de eso. No hay otras tendencias Correcto. hoy en día, tristemente hablando. Y Igual que acá. Sí. Y el contraste, de pronto aquí en nuestro país, por ejemplo, que podemos encontrar iglesias a veces casi que seguidas, ¿no? ¿A qué se refiere? Que hay abundancia de templos. De templos. Sí, usted me va a hacer llorar. En Guayaquil no sé cuántas iglesias habrá, cientos, posiblemente miles, pero cuántas iglesias que se enfocan únicamente en la palabra de Dios hay, yo creo que muy pocas, de las que yo conozca. Y por supuesto que no voy a decir, yo conozco todo Guayaquil, no, pero muy pocas iglesias enfocadas únicamente en las escrituras, porque de ahí iglesias cristianas evangélicas llamadas así hay por cientos y hay por todos lados,
pero que obedezcan únicamente a la palabra de Dios, sin estar involucradas en esta ola de prosperidad, de profetas, El poder del esta Espíritu ola de Santo. que el espíritu, todo este desorden y no respaldado por la escritura o tergiversado, en el mejor de los casos, porque muchas veces no hay ni siquiera respaldo de nada, de esas iglesias fundamentales o fundamentalistas. ¿Por qué se llaman así? Porque su fundamento es la Biblia. Yo creo que hay muy pocas. Correcto. Creo que sí me gustaría aclarar, estos temas no es que solamente los sacamos ahora que tenemos un podcast, siempre lo enseñamos en la iglesia, incluso unos domingos atrás, antes del domingo especial, estuvimos hablando un poco de estos temas, porque de pronto podría parecer que nosotros queremos aprovechar de pronto este episodio, estos programas para hablar mal de otras denominaciones o grupos, y no es así, sino que siempre hemos estado a favor de defender lo que dice la Yo Escritura. creo que nos interesa eso, Johnny, hablar de la escritura, defender la escritura. No ganamos nada haciendo enemigos de ninguna especie, pero es una realidad. Eso. O sea, no estamos engañando ni queriendo contra... No, Y es una realidad o sea, que en la Biblia misma encontramos. O sea, los apóstoles, los discípulos del Señor tuvieron que luchar con esto. la Biblia lo enseña en tantas ocasiones. Pablo, Pedro, Judas, Juan, todos nos hablan de las falsas doctrinas que se introducirán en las iglesias y de cómo cuidar la sana doctrina. Por ejemplo, busque ahí Josué 1:7. Y el 9 también. El 9 es el más conocido, pero el 7 Unos y hasta el 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Pare ahí un ratito. ¿Cuál es la recomendación de Dios para Josué? Primero, esforzarse y ser muy valiente. Hay que esforzarse y ser valiente, porque es muy fácil ir con la corriente, hacer lo que todos hacen. Ser cristiano es ir en contra de la corriente. Entonces, tengo que ser fuerte y valiente para concentrarme en lo que Dios me dice que tengo que hacer. ¿Cuál es la advertencia? No apartarse ni a diestra ni a siniestra. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Tengo que permanecer recto, firme. No puedo salir de aquí. En el momento que salga de aquí, me estoy desviando a diestra o a siniestra. Sí. Y estoy llamado a permanecer ¿en qué? En la ley que mi siervo Moisés te envió o te mandó. No digamos la ley de Moisés, sino en la palabra de Dios. En el momento que me desvío, ya estoy fuera de enfoque. Y el resultado es muy bonito, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Claro, para que me vaya bien en el camino que tengo por delante. Porque si sigo el camino de Dios, no quiere decir que voy a ser un triunfador para el mundo. Posiblemente para el mundo soy un don nadie y un perdedor, un loco, un fanático, un extremista. Pero con Dios estoy bien. Sí. ¿Y el 9 qué dice? El 9 dice, 8 y 9, ya leamos todo de una vez. nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Perfecto. Ahora vaya al libro de Hechos. Capítulo 20, versículo 28 20, 28. hasta el 30. Y salta el 31 y va el 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todos los del rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Espérese un ratito. Pablo manda a llamar a los ancianos de aquella iglesia y reúne a los... ¿Quiénes son los ancianos? A los pastores. Manda a llamar a los pastores en la iglesia de Éfeso, si no me equivoco. Manda a llamar a los pastores y les está diciendo lo que usted leyó ahorita. Por tanto, Mirad por vosotros y por todos los del rebaño en el Espíritu Santo. mirad por Que ha puesto ustedes que son los pastores y por la iglesia, iglesia. por el rebaño, en el que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. para apacentar la iglesia del Señor,
el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, cuando Pablo se vaya, ¿entrarán qué? Lobos rapaces. Lobos rapaces. Dentro del liderazgo que no perdonarán al rebaño. ¿Qué más? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y de entre ellos se levantarán hombres perversos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de remediar esto? De evitar al propio como al extraño que no viene con la buena enseñanza. Lea el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pare ahí. ¿Qué dice Pablo? Yo ya no voy a estar. Os encomiendo A Dios. a Dios. ¿Y a quién más? Y a la palabra de su gracia. Y a la palabra. ¿Para qué? Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, Pablo está advirtiendo que entrarán lobos rapaces y que entre ellos mismos también habrá lobos rapaces que engañarán, que no soportarán la sana doctrina, según de Timoteo 4, de 3 en adelante, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros para que les digan lo que tienen comezón de oír, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Vamos a un versículo más y salimos de este tema Sí. medio escabroso. Vamos al libro de Pedro, Primera o segunda. segunda de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pedro le dice a la iglesia, cuando estaba Israel hubo falsos profetas, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, hablando del pasado. Siga. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Presente. Habrá entre vosotros falsos maestros. La iglesia en aquel entonces, la iglesia donde estaba Pedro. Siga. Sí, un paréntesis. Mire que para hablar del tiempo actual dice maestro, ya no profeta. Ya no profeta, sí. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ya, entonces Pedro también lo advierte. Y si usted va al libro de Judas, Judas también lo advierte. Y si usted va a las cartas a las cartas de Juan, Juan también lo advierte. Juan dice, probad los espíritus si son de Dios. Entonces, Espíritu del anticristo. hay una serie de advertencias en la Escritura. Por eso nosotros nos sentimos con libertad de seguir comunicando el mismo mensaje, de decirle a la gente, tengan cuidado porque no todo lo que se enseña es lo que Dios dice. Es un mensaje bíblico. No estamos queriendo atacar a nadie. Es más, como quisiéramos que en las diferentes iglesias se enseñe y se predique únicamente lo que Dios dice. Pero hoy en día, desgraciadamente, no sucede eso. Sí. Hay un versículo que a mí me preocupa enormemente, John. Vaya al libro de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 8. Estamos hablando del crecimiento de la iglesia y como su amigo el pastor colombiano español había dicho, se expande en una dimensión enorme pero muy poco ancho, muy poca profundidad. Lea lo que dice ahí. El 8. Os digo que pronto les hará justicia. Hablando de la oración y una viuda, os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero, dice ahí Lucas, cuando venga el Hijo del Hombre, y hace una pregunta un poco sarcástica, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo venga va a haber muy poca fe en la tierra. Pero ¿cómo si el cristianismo se está expandiendo? Están diciéndole a la gente lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué quiere la gente? Paz, dinero, seguridad, confort. No ir al infierno. No ir al infierno, etc. Entonces, si yo le ofrezco a toda la gente, mucha gente va a querer eso. Pero a la gente no se le dice, arrepiéntete de tu pecado. A la gente no se le dice,
ven y comprométete con Cristo. Ven y sigue a Cristo. Si eres cristiano, tienes una vida diferente, una vida de devoción, de amor, de compromiso, de servicio a Cristo. Eso a la gente no se le enseña. A la gente no se le dice, ya no peques. A la gente se le dice, si pecas no importa, no pasa nada. Pero a la gente no se le habla de santidad, no hay compromiso, no hay la esencia del cristianismo. Entonces, cuando venga el tiempo difícil, persecución, etcétera, todo lo que esta gente que hoy decimos que son cristianos, se les venga encima, ¿lo soportarán o no? Hay una enseñanza en el libro de Mateo, ¿no? Nos dice el sabio y el insensato. Los dos hacen una casa, uno hace una casa en la arena, el otro en la roca, el sabio en la roca, el insensato en la arena. Viene la lluvia, ¿qué quiere decir viene la lluvia? Pruebas. Viene la prueba, ¿y qué pasa con la casa del insensato? Se desmorona. Desaparece. Parece. Solo permanece el que fue edificado en la roca, el sabio. Entonces, si yo no tengo base, si yo no estoy firme, si yo no estoy dispuesto a negarme a mí mismo, si no estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, al primer problema que viene, me la saco, salgo corriendo. Fuimos. Por eso para mí ese texto dice, cuando venga el Hijo del Hombre, Mira. hallará fe en la tierra. Fe va a haber, lo sabemos que va a haber, pero da a entender que poca, porque la mayoría, chao pescado. Muy interesante eso. Y justamente hablamos de esto porque, recuerda, estamos viendo unas estadísticas donde dice que el cristianismo ha crecido o poco o tiene problemas en ciertos lugares. Y para nosotros la respuesta es lo que la iglesia está haciendo, ¿no? Para que el cristianismo, la palabra de Dios, sea compartida a todo el mundo donde el Señor nos manda. ¿De dónde aparece Sí. esta misión? Claro, el Señor Jesucristo, Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. El mandato del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 1, tenemos que el Señor ascendió y que le dijo que vayan a Jerusalén y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que el mandato del Señor es ir a ser discípulos. Pero también hay una verdad bíblica. En los postreros días la maldad aumentará, ¿no? Entonces, la maldad va a sobrepasar. Creo que estamos viviendo algo de eso. La pregunta que leíamos, Eso- ¿hallará fe cuando...? Hallará fe en la tierra. Eso no nos libera de que tenemos que ir a predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Es un mandato. El apóstol Pablo dijo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! En la iglesia tenemos como práctica predicar el Evangelio. Cada 2 meses tenemos una reunión solo para evangelizar. Para evangelizar. Tenemos campamentos donde las prédicas son evangelísticas. Muchas reuniones de jóvenes, adolescentes, niños terminan con evangelismo. Evangelizamos. Claro, casa adentro, nos falta ir un poco más afuera, ¿verdad? Hemos pasado por una pandemia, estamos recuperándonos para alistarnos para ir afuera. Antes de pandemia, gracias a Dios como iglesia pudimos ir a 2 sectores de la ciudad a abrir obras nuevas que todavía existen. Ujú. Y estamos recuperando fuerzas para hacerlo nuevamente. Entonces, es un deber de la iglesia. Y iglesia que no evangeliza, se muere. Entonces, pastor, toda iglesia debe ser misionera. Toda iglesia debe ser misionera. O sea, es el mandato, el primer mandato del Señor. Claro, hay a veces una confusión, ¿no? Si en el letrero o en el nombre de la iglesia no dice que es misionera, Entonces creo que no es misionero. no es misionera. Pero como usted dice, es un mandato para todos los creyentes. Entonces la misión es ir a predicar el evangelio, a ser discípulos. Sí, ahí yo creo que en ese sentido hay una confusión. Ujú. Y algunas iglesias dicen, nosotros somos más bíblicos porque nosotros sí somos misioneros. Dígame yo, ¿qué es una misión? Un objetivo, cumplir una meta. O poner a alguien en otro país llevando el evangelio. Eso es lo que se cree a nivel eclesiástico. Ya. Si soy misionero es porque estoy
apoyando a un misionero. Ser misionero es hacer la obra de Cristo. Ujú. Y yo, antes de hacer esto, usted dijo que estuvimos conversando abajo, y es Ajá. verdad. Hay un tema que a mí me hace sufrir sobremanera. Yo le preguntaba a Johnny, ¿cuántos habitantes hay en Guayaquil? Más o menos 2,5 millones a 3. Sí. ¿Cuántas iglesias usted, como pastor y en su experiencia, conoce? Y hacíamos un ejercicio, ¿no? Iglesias, decíamos, hay cientos. Y casi todas son copia y pega, copia y pega, copia y pega. Lo que hacen aquí, hacen acá, lo que hacen aquí, hacen acá. Si a una iglesia le fue bien haciendo algo aquí, entonces lo hacen acá porque quieren hacer lo mismo para llenarse de gente. Ajá. Esas son las iglesias hoy. Si a una iglesia le fue bien haciendo algo, así no está en la escritura, lo van a hacer porque les fue bien y les da números de gente. Pero ¿cuántas iglesias hay que usted conoce que se dejan guiar únicamente por la palabra de Dios? Son pocas. Muy pocas, ¿no? ¿Verdad? Yo le decía en el ejercicio que digamos que son 40 ya. A mí realmente me faltan los dedos de la mano para contar iglesias que yo conozco. Como digo, yo no conozco todas las iglesias, no puedo. Pero digamos que hay 50 iglesias que son sanas, únicamente bíblicas, que no vienen con ninguna otra historia y que en el mensaje se enfocan únicamente en lo que dice la Biblia. Y no están con el show, con las luces, el espectáculo, o sea, solo Biblia. Y conforme a lo que Dios dice, Ujú. no con sus formas, ni mecanismos, ni metodologías que no son bíblicas. Ya, digamos que son 50. Digamos que cada una de esas iglesias tiene 200 personas. ¿Cuánto me sale en gente? 50 por 200. Ajá, Ya, usted que 10,000. unos 10.000. 10,000. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad? Casi 3 millones. 3 millones. Y estamos hablando de 10,000 personas. Y estamos siendo bastante generosos. Digamos que es el doble. 20,000 personas. Digamos que es el quinto. 50,000 personas. ¿Qué son 50,000 personas al lado de 3 millones de personas? Hay que hacer la Nada. división para saber qué porcentaje. Nada, ¿verdad? es. Entonces, si yo voy al orden del libro de los Hechos, que el Señor me dice, seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es verdad que el Señor me manda a ir hasta lo último de la tierra, pero mire el orden en el que va. Estaban en Jerusalén y tienen que ser testigos en Jerusalén. Una vez que sean testigos en Jerusalén, tienen que ser testigos en Judea. Una vez, Judea ya era la región. Una vez que fueron testigos en Jerusalén y Judea, ahora salgan y vayan a Samaria. Y por último, hasta lo último de la tierra. Entonces, que yo no tenga una obra misionera en lo último de la tierra, no hablemos, estoy hablando mal. Que la iglesia, o que esta iglesia, o cualquier iglesia local, no tenga un misionero en otro lado del mundo, eso no quiere decir que deja de ser una iglesia misionera. Si en esta ciudad tenemos 2.400.000, estamos hablando de 3 millones, 2.950.000 personas que pueden conocer más de Dios. Y estamos haciendo la obra aquí. ¿Somos misioneros o no? Sí. Si estamos haciendo la obra. Si estamos haciendo la obra evangelística, ¿somos misioneros o no? Sí. Yo creo que sí. Pues estamos cumpliendo con parte de la misión. Estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Ahora, claro, pero si pongo mi nombre en el título, que somos misioneros, como decimos que somos, entonces tenemos que mandar gente a China, Afganistán, a Irán, para decir que sí, a Cuba, para decir que sí somos misioneros. Claro. La pregunta sería, ¿qué es mejor, ganar un alma en el extranjero o aquí? Bueno, ganar un alma donde sea, Exacto. eso es lo mejor, ¿no? Sí. Pero el Señor nos dice, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria, lo último de la tierra. ¿Aquí hay necesidad o no? Hay necesidad. Así como en otros lados. Entonces, a donde el Señor nos esté dirigiendo y nos dé las posibilidades. ¿Quién es el dueño de la obra? El Señor. Entonces el Señor es el que manda. Hasta ahora por lo menos, a mí, no sé si a usted, alguien le ha venido a decir, hermano, yo quiero salir de misiones,
El Señor me está guiando, mire, yo he estado leyendo. Ni tampoco el Señor nos ha enseñado a los ancianos, a los pastores aquí, que tenemos que ir. No, cuando el Señor quiere hacer algo, pero si somos una iglesia que se está fortaleciendo, es porque aún tenemos fallas y debilidades, ¿no? Cuando estemos listos, el Señor yo creo que va a ser claro y bueno, como le dijo a la iglesia en Jerusalén, sepárenme a este y a este para que vayan a hacer la obra. Por supuesto, ¿no? Si nos podríamos preguntar a nosotros, ¿por qué no tenemos un misionero afuera? Es porque no ha habido alguien que tenga ese llamado de parte de Dios a salir a otro lugar y dependiendo únicamente del Señor para lo que significa ir de misionero. Johnny, ¿en qué están concentrados los jóvenes hoy? Estudios, trabajo, Y entretenimiento. A ver, vamos a ser críticos, autocríticos. Los jóvenes aquí en la iglesia, ¿en qué están concentrados hoy? Hoy en día. Creo que de los jóvenes adultos he visto que se preocupan más o están más tiempo ocupados en el trabajo. ¿Trabajo? Sí, ¿Universidad? universidad. ¿Qué más? ¿Cuántos jóvenes valiosos he visto yo, no? Y no es una crítica, solamente es una experiencia. ¿Cuántos jóvenes que daban todo por el Señor empiezan la universidad y no los vimos más en el servicio? Exacto. Aparecen por ahí el domingo, sábado, pero todo lo que hacían, chao. Ahora, eso es un conflicto para mí porque yo tengo Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso no quiere decir que no pueda estudiar. Pero sí quiere decir que si yo soy un joven creyente y el Señor me manda a ser misionero o a hacer misiones como usted le quiera llamar, y si yo me voy a la universidad, ¿cuál es mi lugar de misiones? La universidad. La universidad. Yo voy a la universidad, eso es lo que tratamos de inculcarle a los jóvenes. Si el joven va a la universidad, es el campo misionero en el que Dios le está llevando para usarlo. El joven va solo para estudiar, ¿no? Y cuando tiene muchos campos para ser testigo. Pero no, el joven quiere ir a estudiar. Como soy cristiano, muchas veces ni me relaciono con los demás para no contaminarme. Entonces pierdo el objetivo y pierdo la visión de la misión. Exacto. Y en lugar de ir a la universidad para ser misionero, voy para sacar un título, para trabajar y que me vaya bien en la vida. Entonces podría haber algún joven que piensa que Dios lo llamó a las misiones, a ir a otro lugar, a un lugar complicado como muchas veces se enseña en las iglesias, pero de pronto a sus compañeros de universidad, del vecindario, familia, ni les ha dicho que Dios lo ama. Bueno, Podría haber. sí, y Dios está mirando. Yo le decía a usted, cuando Dios llama, Dios jamás va a llamar a un desocupado o a alguien, como no tengo nada más que hacer, entonces me voy a ser misionero. Ni a un desocupado. No sé si dije desocupado, bueno, no importa. Dios no va a llamar a alguien que esté desocupado. Ya. Posiblemente Dios me va a llamar para que lo vaya a hacer en el mejor momento de mi vida. Eso es lo más seguro, ¿no? Pablo dijo, yo era esto, candidato al Sanedrín. ¿Y cuándo lo llamó Dios? Cuando En ese estaba momento. haciendo puntos para ser líder en Israel. Estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo, porque ven acá. En el mejor de su momento. Cuando llama a Pedro y a Juan y a Andrés, ¿qué habían hecho? Estaban pescando. Habían sacado la mejor pesca de su vida. Claro, el Señor los guió y sacaron la mejor pesca de su vida. ¿Y qué les dijo el Señor? Dejen ahí eso y vengan, porque ahora serán pescadores de hombres. En el mejor momento de nuestra vida, Dios nos va a llamar. Pero claro, ahí viene para el joven actual, chus, ¿qué hago? ¿Cuánto le ofrecieron a usted cuando Tengo quiso que servir vivir. al Señor? No importa. Yo le conté eso en privado a usted. Cuando yo le digo, Señor, Harta plata. Señor, quiero seguirte. Y conversábamos Es con que los demás también pueden Conversábamos saber. con mi esposa Katy y estábamos decididos a seguir al Señor. Y fuimos donde el pastor de la iglesia y le decimos, queremos seguir a Cristo. Bueno, ¿y cómo piensan vivir? Yo le dije, bueno, eso yo no sé, pero el Señor sí sabe. Y a la semana, 2 semanas, viene una persona a ofrecerme un trabajo secular.
ofreciendo, posiblemente eran como 3 veces más de lo que yo estaba ganando antes de querer servir al Señor. El diablo sabe cómo distraernos y cómo quitarnos lo excelente por algo bueno. Pero mi compromiso, había estado orando por 10 años, Señor, permíteme servirte. Entonces se le dijo, no, gracias, vamos con la iglesia a vivir por fe, por fe. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, la iglesia hoy en día yo puedo agradecer a la iglesia, aunque no es la iglesia la que me sustenta, pero Dios utiliza a la iglesia para ayudarnos con nuestros gastos y que son justos, valga la pena decirlo, son justos. Salimos como todo el mundo en este país, casi que terminamos la quincena debajo del agua respirando con un solo ladito de la nariz, ¿no? Esperando a que venga la otra quincena para pagar deudas y fiando en la tienda y cosas así. También sé lo que es vivir así, no crean que... Entonces, mi compromiso era con el Señor, y Señor, tú sabrás. Y en 23 años, 24 años prácticamente, y ahora en mayo, Aniversario. 1 de mayo empezamos, ya cumplimos 24 años, perdón, 23 años sirviendo al Señor a tiempo completo, y el Señor ha sido fiel estos 23 años. Es importante que nos comparte esa experiencia, porque estamos hablando de las misiones, y muchas veces en las misiones, en los congresos misioneros que son muy populares entre las iglesias, y que está bien hablar de las misiones, pero muchas veces en esos congresos hay desafíos y muchos jóvenes sienten una emoción, una euforia en ese momento que los hace o levantarse o prometer a Dios, decir, yo me anoto para ser misionero, yo quiero ir a tal lugar, pero después pasa un tiempo y no se cumple nada de lo que prometieron al Señor, viene desánimo. ¿Sabe por Es qué? algo emocional. ¿Sabe por qué yo sabía que lo mío ya no era emocional? Posiblemente al inicio sí, porque yo oraba 10 años, todos los días. No fue cuando usted quiso. No fue cuando yo quise. Señor, lo que decía Pablo, ¿no? Ay de mí si no predico el Evangelio. Señor, necesito servirte. Me siento vivo cuando estoy haciendo tu obra. Puedo respirar más tranquilo cuando te estoy sirviendo. Siento que estoy desperdiciando mi vida. Eso fue mi caso. No estoy diciendo que el que trabaja está desperdiciando. No. Claro. Señor, estoy desperdiciando lo mejor de mi vida, mi juventud, en aquella época. Permíteme servirte. Y hubo un verso que fue para mí definitivo totalmente, que ya lo citamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando ese versículo ya dio el golpe final en mi vida, yo dije, Señor, tu palabra es verdad. Y yo no solo quiero creerla y tener fe, yo quiero vivir tu palabra. Y nos envalentonamos con mi esposa y fuimos a hablar y decir, queremos servir al Señor. Y claro, iniciamos haciendo algo, vendíamos unos edredones. No es publicidad, por si acaso. ¿No? Pero yo tenía mi trabajo, mi esposa vendía sus edredones. Entonces, si yo la ayudo, algo podemos sacar de ahí y el Señor que se encargue del resto. Y fuimos, ¿y de qué piensan vivir? Realmente no sé. Pero el Señor sí. Entonces nos dijo, bueno, si ustedes confían en el Señor, háganlo. Y sabe, se dice que cuando uno se convierte es un paso de fe. Es como uno se tapa los ojos y salta al vacío. Señor, agárrame. Porque uno no sabe lo que va a pasar. Ese fue un segundo paso de fe para nosotros. Y nos volvimos a tapar los ojos y volvimos a saltar al vacío. Señor, me acuerdo de mi esposa, ya tenía a Rebeca, mi hija, y Micaela iba a nacer ya mismo. Nosotros empezamos el 1 de mayo y Micaela iba a nacer el 25 de mayo. O sea, venía un segundo niño. Pero el llamado era tan fuerte, uno sabe cuando el Señor lo está llamando, que yo ya no pude resistir más. Y tuve que pelear conmigo mismo y decir, Señor, allá voy. Señor, aquí estoy.
Y el Señor ha sido fiel. Ojo, Johnny. Voy a decir lo que dijo Pablo en mis propias palabras. Sé lo que es comer arroz con huevo. Y también sé lo que es comer lomo fino. Pablo dijo, sé vivir en escasez, en pobreza, y sé tener abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me da vergüenza decir que sé lo que es tener 50 centavos y un poco de arroz en la casa, e ir a la tienda y comprar 4 huevos en ese momento para la familia y almorzar un arroz con huevo. Y también sé lo que es tener el refrigerador lleno. Y cada vez que hay escasez, es cuestión de doblar mis rodillas y el Señor provee. Amén. Entonces es un lindo testimonio para jóvenes hoy en día. Ya me hizo llorar. Lloren nomás. Así subimos el rating. No, mentira. Es lindo escuchar el testimonio, porque precisamente es lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? También en nuestra iglesia. Jóvenes que se sientan llamados por el Señor primeramente, ¿no? Que oren por eso, que no sea algo simplemente emotivo de un momento de euforia, sino que esté realmente convencido de que Dios Y creer quiere de hacer Dios, algo. y creer. No es fácil, No es fácil. no es fácil. Pero yo puedo dar testimonio y por eso me gusta predicar con convencimiento, porque yo ni en 23 años, yo puedo decirle a cualquier persona, Dios es fiel. Estaba apretado. He tenido que ir a dormir, antes de dormir, de rodillas, porque si usted iba al refrigerador al otro día, lo abría y podía vender la refrigeradora, solo faltaba un carbón. De rodillas, ir a pedirle, Señor, ayúdame para el día de mañana. Y le cuento, a manera, después de terminar de orar me acuesto. Y claro que son cosas espectaculares que no es que suceden todos los días. Me llama una persona, X, y me dice, David, tengo una tarjeta de supermercado y quiero compartirla contigo. Y era el doble de lo que yo compraba normalmente. Pero me costó ir a arrodillarme y llorarle al Señor y pedirle. Y Él respondió. Y Dios fue fiel siempre, hasta en los pequeños detalles. Pequeños detalles. Y son cosas, experiencias, y tanto así. Muy íntimas. Tanto así, que nos hemos acostumbrado a vivir así. Y Rebeca, mi hija mayor, tiene un refrán. Ella sabía decir, ¿no? Cuando decía que sí, que esto, y yo, tenemos que pensarlo porque no hay plata. Ella sabía decir, nunca hay plata, pero siempre lo hacen. ¿No? El Señor de una u otra forma proveía, claro. Nuestras vacaciones no son en un crucero ni a diferentes países del mundo. Tenemos vacaciones porque las necesitamos y cogemos el automóvil. A veces ya no nos podíamos ni ir porque el automóvil estaba muy viejo y nos vamos posiblemente alguien nos presta una casa en la playa un tiempo, a la sierra, a la familia de mi esposa, etcétera, pero lo hacemos. Bueno. Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Y eso es lo que hay que compartir. Pero bueno, ya no estamos aquí para hablar de mí, hablemos Sí. del Señor. Estábamos, Y ya no hay ni tiempo. ya no hay mucho tiempo, pero ha sido un lindo tiempo de testimonio. Y además, ni siquiera habíamos planificado, ni sabía que cumplía 23 años de ministerio. Ahorita en Hubiésemos esto, hecho aquí algo del 23. ya no sé. comió, ya quiere seguir comiendo. 23 bolones. Ahorita me acordé que fue en mayo. Sí. Hablando de misiones, ¿no? Porque eso ha sido su experiencia en la misión, ¿no? Y lo lindo que es no esperar a salir de tu frontera para que te sientas un misionero, sino que en el lugar que Dios te ponga, como usted dice,
como joven en la universidad, en el trabajo, en tu iglesia, en tu vecindario, en tu familia. El lugar donde el Señor me quiere, ahí es donde yo debo ser un misionero. No tengo que irme a otro país, como usted lo dice. Si estoy en la universidad, si estoy en el colegio, tengo que hablar de Cristo a donde quiera que estoy. Exacto. Y si Dios te... Porque hemos tenido jóvenes que se han ido por trabajo, por ejemplo, a otros países. Entonces vaya a hablar o por allá del universidad, Señor. allá. Un ejemplo. Y con esto espero que ya terminemos porque ya mucho tiempo. Johnny, Hechos 1:8. Vayan a Jerusalén, esperen ahí hasta que venga el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Qué hizo la iglesia? Se quedó. Se quedó en Jerusalén. Sí. ¿No? Y Ya sí, eran como 10.000 y Claro. seguían ahí. Que había predicado Pedro. ¿Qué pasó? Pedro predicó 2 veces, 5.000 y 3.000, 8.000, más mujeres y niños, más de 10.000. ¿Qué pasó? Hechos 8:1. Hechos 8. ¿Quién vino? La persecución. Apóstol Pablo. Saulo en ese momento. Saulo de Tarso empieza a perseguir la iglesia. ¿Y hasta dónde los envió a todos los cristianos? Desde Jerusalén salieron a Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor los mandó a donde Él quiso, a través de una persecución, porque ellos no iban. Así es. El Señor es el dueño de la misión. El Señor envía a los suyos de alguna forma. Él los manda. No es, yo quiero ir. Él escoge y envía. Él llama. Y a veces nosotros cerramos los oídos. Incluso cuando nosotros nos quedamos donde no tenemos que quedarnos, Él también va a hacer algo. Y nos va a mandar a ser misioneros. Y si tenemos el anhelo de servirle, bueno, entonces empecemos a orar hasta que Él diga y venga y toque la puerta y diga, ya es hora. Ve. Ha sido un lindo programa y creo que hemos terminado con lo justo, no solo del tiempo, sino de lo que estamos hablando. Ha sido una buena conclusión. El Señor es el dueño de la misión, nosotros somos los instrumentos, que de pronto la única responsabilidad que vamos a tener es estar dispuestos a ir. Sí, a escuchar el llamado. A escuchar. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Eh, Oye, heme aquí, Señor, envíalo a Johnny. Esa es la fácil. Envíame a mí. ¿Quién puede decir, heme aquí, Señor? ¿Quién irá? Dice el Señor. Heme aquí, Señor. Envíame. Envíame a mí. ¿Tú estás dispuesto a decir, envíame a mí? El Señor está llamando. Amén. Parece termina orando, pastor. Usted. Yo oré la última vez, le toca Ok. a usted. Amado Señor, te damos gracias por este episodio, donde hemos podido escuchar un testimonio muy bueno, muy lindo de parte del pastor. Señor, agradecemos esos años que él ha estado dispuesto a servirte, sin darnos cuenta, ya son 23 años, y Señor, ha sido de mucha bendición para los que estamos cerca de él, y sobre todo, Señor, porque hemos visto cómo tú has obrado en su vida y eso nos anima, nos provee, Señor, de experiencia para poder, Señor, también servirte a ti de la misma forma. Y así hay muchos más siervos tuyos, Señor, alrededor del mundo, que yo sé, Señor, que todo lo que hacen lo hacen para darte la gloria a ti. Te rogamos, Padre, que tú levantes a más obreros, misioneros, jóvenes, hombres, mujeres, que estén dispuestos, Señor, a hacer la misión, predicar tu palabra, hacer discípulos, ir por el mundo y bautizarlos, Señor, en tu nombre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que si es tu voluntad y nos permite, Señor, a nosotros como iglesia, que de aquí salgan muchos misioneros, que así sea, Señor. Se predica aquí la palabra de Dios a niños, a adolescentes, a jóvenes, a adultos, hasta a los ancianos. Y sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de ellos, para tu iglesia, ser la luz del mundo. Así que te rogamos, Padre, por esas personas que de pronto están aquí en la iglesia o otros están escuchando a través de este podcast y sienten que Dios los está llamando, que oren, que esperen el tiempo del Señor y que Él los enviará en el momento que Él decida. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque aunque no lo merecemos, tú
piensas en nosotros, nos utilizas. A pesar de nuestras debilidades, incapacidades, Señor, tú nos utilizas para tu obra. Gracias, Señor, y te damos la gloria a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.